cómo entra este espíritu, cómo opera y cómo se puede vencer este espíritu. ¿Cómo entra o llega ese espíritu a mi vida? Y el Señor me dijo a mí, es un espíritu que viene en venganza en contra de tu madre. Y yo tenía que pedirle permiso a ese espíritu para poder tener una relación sexual. Cada persona cuando nace, así como Dios le asigna un ángel, el enemigo le asigna un espíritu. Que veo este personaje no birrotro, veo esta batola blanca inclinada hacia abajo, hacia donde yo estoy. Es un espíritu. Su nombre es Lilith, la serpiente. Y el varón, Samael. Bendiciones, familia. Estamos aquí una vez más. Y esta vez con un gran hombre de Dios, Noel. Hermano mío, para mí es un placer de que estés aquí. Yo sé que tienes un poderoso testimonio que va a bendecir a las vidas. Cuéntanos, profeta, cuál fue el proceso que tú pasaste. Cuéntale a los hermanos. Amén, amén. Dios les bendiga. Como ya escucharon, mi nombre es Noel Felipe Santo. Quiero compartir en esta noche, de verdad, mi testimonio, porque sé que va a edificar muchas vidas. Sé que hay muchas personas que quizás están atravesando por lo que yo un día atravesé. Bendito sea Dios para siempre. Pues como ustedes sabrán, vengo a hablarle en esta noche acerca de lo que es la homosexualidad. Cómo entra este espíritu, cómo opera y cómo se puede vencer este espíritu. Cómo entra, cómo opera y cómo se puede vencer. Y cómo se puede vencer el espíritu de homosexualidad. De homosexualidad. Háblanos sobre eso, profeta. Bueno, la homosexualidad es un espíritu que entra en la persona. Fíjate que hay versos bíblicos y esos versos bíblicos que hablan acerca de lo que es la forma de la persona tener relaciones sexuales y esos asuntos. Verdaderamente cuando rompe uno de esos versos bíblicos, automáticamente tú quedas expuesto a que un espíritu de esto te posea. Ejemplo, ¿cómo entra o llega ese espíritu a mi vida? La siguiente forma. Yo vengo, mi madre era una mujer que venía de descendencia. Y ustedes saben que para nadie es un secreto, aquí en la República Dominicana, casi la mayoría de personas son víctimas de los ataques de los demonios, que los demonios quieren que sean caballos de misterio, como dicen. Mi madre luchaba contra esos espíritus querían que ella fuera un medium, pero ella se rehusó a eso. Luego ella se convierte a Cristo. Ya cuando tengo yo 2 años de edad, ella se convierte a Cristo. Cuando ella se convierte a Cristo, ella empieza a vivir una vida de cristiana, de guerra, de búsqueda, una mujer de oración, una mujer que duraba 6 horas de rodillas. Y bendito sea Dios para siempre. Pero ¿qué pasa? Este espíritu en venganza viene buscando en su descendencia, la descendencia de ella, cómo poseer a alguien. Es decir, la forma de hacerle daño. Ahora, ¿por qué yo hablo de esta forma? Recuerdo que en medio de mi proceso, en una ocasión, recuerdo que yo le decía, Señor, ¿pero por qué me pasa esto? Y el Señor me dijo a mí, es un espíritu que viene en venganza en contra de tu madre, porque este espíritu, el espíritu de Anaís Apia, el Señor lo reprenda, quería que tu madre fuera un medium, y como ella se medium es bruja. Bruja, exacto. Okay. Este espíritu quería que tu madre fuera bruja. Exacto. Entonces, en venganza que ella no quiso, entonces quiso apoderarse de ti. Exacto. Entonces, este espíritu, ¿cómo llega este espíritu a mí? Siempre los espíritus buscan puertas. Es decir, ellos te están persiguiendo hace mucho tiempo, pero lógicamente buscan una puerta para entrar. Yo recuerdo que yo dormía en la casa de una tía mía, una señora. Esto yo lo he hablado muy pocas veces. Y es una de las formas por la cual entra el espíritu y homosexualidad. Cuando hay relaciones sexuales entre familias, ese espíritu se apodera de la persona. Es una puerta para ese espíritu entrar. Yo dormía con una tía mía y yo dormía con ella, pero recuerdo que siendo yo un niño, muy poca edad tenía, yo recuerdo que yo buscaba la forma de cómo manosear a mi tía. Y cuando hacía esto,
ella inocentemente decía, pero a este muchacho se le entra uno abajo. Pero había una intención en mí. O sea, había una intención de yo tocar su cuerpo. Pero cuando yo estoy haciendo esto, más para adelante, ya ese espíritu me marcó. Ya hay una marca. O sea, ya abrí una puerta. Que ese espíritu necesita que tú abras una puerta. Cuando le abro esta puerta, unos cuantos años más adelante, perdón, tenía yo alrededor de posiblemente 7 a 8 años. Yo estoy jugando con un primo mío y empezamos a jugar de que el papá y la mamá. Y supuestamente y él dijo, tú vas a ser la mamá. Y oye por dónde empieza el enemigo a hacer su trabajo. Y empezamos a jugar. Y ya ustedes saben cuando lo que hay entre un hombre y una mujer. Claro. Desde ese momento, ese espíritu como que ahí fue cuando el espíritu se apoderó de usted. empezó a apoderarse. Porque hay personas que dicen que eso es una vena, hay gente que nacen así. Eso fue desde su niñez, desde ese momento. Desde mi niñez. Ese espíritu trató, o sea, se apoderó. Y es tan así que a los 2 o 3 días yo reúno un grupo de muchachitos de mi misma familia y voy y me pongo como para que ellos me usen como hembra. Pero a la vez tenía vergüenza, porque tú sabes que el ser humano tiene dentro de sí algo que le hace saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero mi hermano se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo. Y él me dijo, y yo le dije, no se lo diga a mami. Y creo que había sido mejor que él se lo dijera, porque si lo decía, se me castigaba por lo que había hecho y ya ese espíritu posiblemente no pudiera tener una legalidad en mi vida. Wow, fuerte. Dios mío. Tenía un pecado sin confesar. Y yo le dije a mi hermano, no se lo diga a mami. Pero cada vez que teníamos un conflicto, el hermano mío quería lograr algo de mí, me manipulaba, me decía, le voy a decir a mami. Y yo decía, no, está bien. O sea, mi mamá nunca se dio cuenta. Pero según voy creciendo, en la niñez, tuve otras prácticas también con otros niños. Era como que de tiempo en tiempo este espíritu venía y me visitaba. Pero ya cuando voy creciendo, 12 años, ya yo no quiero que ese espíritu, yo como hombre, digo, no quiero que este espíritu, pero entonces fue como que me marcó, grabó eso en mí. Yo quería borrar ese pensamiento y nunca podía. No podía borrar ese pensamiento. Esa vergüenza me atacaba. Y a veces de repente estaba yo muy tranquilo y venía eso y me hacía creer que yo era mujer. Y yo me espantaba y decía, no, yo soy hombre. ¿Usted escuchaba pensamientos? Dardos. Sí. Hoy en día yo sé que son dardos. ¿Qué tipo de voz usted escuchaba? Bueno, me llegaban unos dardos que me hacían creer, me decían, tú vas a ser homosexual. Esos dardos me llegaban. Pero yo como no tenía la capacidad, no entendía qué era eso, yo me entristecía. Yo decía, no. Y luchaba con mi propia fuerza. No, yo no puedo hacerlo. No, eso es mentira. Y trataba de luchar. Esto me llevaba a mí a ser violento. Porque creía que podía demostrar mi machismo con la violencia. Sierva, póngale ese abanico para acá a su esposo. Porque está hablando de cosas muy profundas y él está sudando. Y no se apura, dele. Se apura, señora, que esto en vivo. Y viene el aire pronto, estamos a nivel de abanico, pero imagínense que fluye así. El hombre se me está Gloria a Dios. Sudando. Sígame diciendo, profeta. De que este espíritu, traté de luchar contra ese espíritu, pero es imposible el ser humano luchar contra un espíritu y no tiene la ayuda de Dios. Y yo recuerdo que esto me hacía ser violento por varias razones. Quería demostrar mi machismo, pero también me sentía como envidia a los demás. Decía, pero ¿por qué yo tengo que vivir en esto? ¿Por qué estos pensamientos tienen que estar en mí? El enemigo se encargó de preparar una plataforma. El diseño, o sea, el plan del enemigo era que quizá hoy en día yo estuviera por ahí vuelto un homosexual. Pero la gran misericordia de Dios, el propósito de Dios, una palabra que había declarado mi madre sobre mí, que había dicho, yo quiero que mi hijo sea un evangelista, Señor. Wow. Y esa palabra me tenía marcado.
Porque anterior a eso, yo había tenido una experiencia con un ángel que fue a mi casa siendo yo un niño y me tocó. Yo nunca más entendí. Hasta que ya después que soy grande y estoy batallando con el espíritu de homosexualidad, el Señor me dice a mí, aquella vez que tú eras un niño, ese personaje que te tocó fui yo, que te estaba marcando para este tiempo. Porque sabía que el enemigo iba a poner su marca sobre ti, pero ya yo había puesto la mía. Es decir, dentro de mí habían dos naturalezas peleando. Había un evangelista peleando que Dios había sembrado, pero el enemigo quería sembrar un homosexual. Y esta guerra estaba constantemente. Y esa experiencia, amado, con ese ángel, ¿se recuerda cómo fue eso? Bueno, yo recuerdo que yo me dormía siempre en un mueblecito que había allá donde mi madre. Y ella me dijo, Noel, te dormiste ahí. Todas las noches te duermes ahí, te voy a dejar ahí hoy. Y se fue a acostar, se fue para su habitación, mi abuela se fue para su casa. Luego, a la par de horas, yo despierto, que siento que alguien me está pasando la mano por la cara, por la oreja. Digo, ay, mi oreja. Y luego me la pasa por aquí, por el brazo. Digo, ay, mi brazo. Y me mando corriendo, porque veo este personaje no birrotro. Veo esta batola blanca inclinada hacia abajo, hacia donde yo estoy. Y yo me mandé corriendo. Cuando me mando corriendo, le paso por encima a mi mamá, que está de rodillas. Y me dice, ¿qué fue? Yo le digo, ¿usted me estaba metiendo miedo? Y me dice, no. Y vuelvo y le digo, sí. Y me dice, yo tengo empeño de hablarte mentira. Mi madre nunca me habló mentira ni de relajo. Y eso me impactó. Pero me quedé pensando. Pero como que con el tiempo se me fue la experiencia. Pero ya cuando soy adulto, un día hablando con un vecino, recuerdo que yo digo, él dice, no, porque los ángeles, digo, ay, a mí me visto un ángel una vez cuando yo era un niño. Me recordé de eso. Bueno, pues ya cuando yo estoy batallando contra ese espíritu, por tal de esconderme en ese espíritu, yo llegué a ser un vendedor de droga. Por tal de esconderme en ese espíritu, en mi barrio, yo llegué a ser uno de los pleiteros, de los que armaban rebú donde quiera, en la escuela peleaba donde quiera, problemas con todo el mundo. Porque quería sacar mi machismo, mi hombría. Pero cuando se hablaba de enamorar a una joven, no tenía la valentía para enamorarla. A veces quería, pero no tenía la valentía para enamorarla. También el enemigo me puso un espíritu de complejo de inferioridad. Todo eso influye. Todo eso lo usa el enemigo para llevar la persona que pelea o está en la homosexualidad, enfrenta todo esto. Complejo de inferioridad, se siente inferior a los demás, se siente menos que los demás, vive una vida de frustración, no se siente bien. Quizá muchos que están en la homosexualidad están en la calle, muy qué sé yo, pero cuando van a una habitación van a llorar. No son felices. ¿Por qué? Porque hay un diseño que tiene el hombre, que Dios le puso al hombre. Y en su interior, su diseño está diciendo, esto no es lo que tú eres. Entonces, el espíritu que lo tiene poseído, lo empuja a hacer lo que están haciendo. Pero cuando ellos hacen lo que hacen, luego entonces se sienten mal. Yo empecé a luchar contra ese espíritu, pero estaba luchando de la forma incorrecta, porque quería luchar con mi propia fuerza y no pude. Lo cierto es que me alejo de eso, 13, 14 años. Ya lo que quiero es ser un tigre en mi barrio. Un tigre, un delincuente. Un delincuente, sí. Un control del barrio. Tenía muchos amigos. Yo era el primero que daba la pedrada cuando se armaba el pleito y todo eso. Pero eso no lograba acabar con ese espíritu que me perseguía. Mis amigos no sabían eso. No se daban cuenta, no lo sabían. Ahora, porque ese espíritu no había llegado en lleno a mí. Cuando yo cumplo la edad de 18 años, yo recuerdo que donde ese espíritu trata de entrar. Sí, yo le digo a mi madre, doña, mami, no sé, pero veo a veces como que me quieren atraer las personas del mismo sexo. Y dice, Señor, reprenda al diablo. Hay que orar, hay que reprender ese espíritu, me dice ella.
Pero luego con el tiempo, el espíritu como que se debilitó, porque era como acechanza de tiempo en tiempo. Cuando ese espíritu se debilita, yo empiezo a sentirme bien, normal. Daba enamorón y todo eso. Cuando yo tengo ya la edad que soy adulto, ese espíritu vuelve a atacarme. Cuando tengo ya, teniendo mi hijo, ese espíritu empezó a atacarme nuevamente. Después de teniendo su hijo. Después que tengo mi hijo. Wow. Porque yo dije, déjame buscar una mujer a ver si es que el problema es este. Bueno, me involucré, me casé con una joven y tuve un hijo. Pero esos demonios no me permitían tampoco en el acto sexual tener una buena relación efectiva, porque estaba ese dardo en la mente. Hasta que los mismos demonios se encargan de ellos romperte el hogar y todo eso. Mucha gente dice, no, que tengo una santa que vive conmigo. Son los demonios. Yo recuerdo que en sueños los demonios hacían conmigo lo que querían. O sea, los espíritus tenían relaciones con usted. Exacto. Durmiendo. Pero como hombre. Yo como hombre. Yo recuerdo que cuando yo vivía con la mamá del hijo mío, yo antes de mudarme con ella, yo incurrí en la hechicería, que es donde ese espíritu coge fuerza. Recuerdo que la primera vez que fui a un altar, me recibió el espíritu de Anaísa, que el Señor lo reprenda, porque siempre el espíritu que te hace guerra desde niño o te persigue, cada persona cuando nace, así como Dios le asigna un ángel, el enemigo le asigna un espíritu, un demonio, Sí. que lo persigue. Y ese espíritu, cuando llego allí, empecé a darme baño de hechicería, a hacerme resguardo, todas esas cosas. Y ese espíritu tomó fuerza. Cuando me dejo de la madre del hijo mío, ella me dejó. Yo estaba en la iglesia, me había convertido, porque yo hice intento de servirle a Cristo muchas veces. Hay mucha gente que se convierte y quiere, pero no puede. Yo varias veces me convertí, pero no pude perseverar. Pero cuando me convierto y empiezo a ir a la iglesia, entonces la esposa, la mujer que tenía, se desacata. Yo para la iglesia, ella para una discoteca. Se de acá arriba, ay, padre. No, porque ella nunca se convirtió. Yo era que era cristiano. Y empezó la batalla y la guerra. Ella me soltó, luego entro en una depresión, un tiempecito, ya usted sabe. Pero cuando entro en esa depresión, yo con el tiempo empiezo a curarme la depresión y me alejo de la iglesia. Y empiezo una relación con otra joven. Pero entonces cuando empiezo la relación con otra joven, entonces viene ese espíritu de sodomía a atacarme también, de homosexualidad, a atacarme nuevamente. Y yo quería escapar de esto. Y para el colmo, la gente cree, todos estos cantantes que cantan música inspirada por el enemigo, es para instar a la persona a que entre a la vida a la cual el enemigo le está preparando al hombre. Yo recuerdo que en ese tiempo estaba de moda aquí en el país un cantante llamado La Delphi. Y tú estás guillado, pero es mariquique. Y cuando yo oía esas canciones, yo decía, entonces el enemigo me puso que donde quiera que yo oía, están hablando de ti, siendo mentira, si la gente está hablando de mí. Y yo veía que donde quiera cantaba la canción, el enemigo me decía, es de ti que están cantando. Y me decía el enemigo, ya tú tienes que declararte, tienes que hacer esto. Ahora, lo más fuerte del caso es, miren, yo por eso mismo, yo iba a hacer psicología clínica. Porque yo decía, a mí digo, yo quiero saber de dónde viene esto, qué es esto. Porque la gente que una vena, qué es esto. Más fuerte el caso que la mayoría de personas hoy en día que están ahí siendo homosexuales, ¿sabe quién usó el enemigo para llevarlo a la homosexualidad? A los psicólogos. La psicología es una buena herramienta, pero la usan tergiversada por tal de hacer que la persona se sienta bien. No, eso es lo que tú eres, siéntete bien. ¿Sabes cómo yo llevé a experimentar
acto de homosexualidad cuando fui a un psicólogo. Y me dijo, yo dije, mire, tengo problemas, creo que es supuestamente cristiano el psicólogo. Y me dijo, bueno, la única forma de tú saber si eres homosexual es acostándote con un hombre. Un psicólogo cristiano Supuestamente cristiano. lo mandó a acostarse con un hombre. Gracias al Señor, yo no me acosté con el hombre. No me acosté con un hombre. Porque había dignidad en mí. Decía, es que yo no puedo acostarme con un hombre. Pero practiqué cosas con mi cuerpo, conmigo mismo, yo mismo. Y cuando hice esto, entonces ahí venía un espíritu siempre. Y como que se apoderaba. Y a veces estaba yo con mujeres y yo le decía, yo sentía que ese espíritu me decía, tú no vas a tener relaciones. Y yo tenía que pedirle permiso a ese espíritu para poder tener una relación sexual. ¿Usted tenía que pedir permiso al espíritu de sodomismo? Para poder tener una relación sexual. ¿Con una mujer? Con una mujer. ¿Y cómo era eso? Explíqueme sobre eso. Lo que pasa es que los demonios se apoderan de las personas. Y cuando se apoderan de la persona por causa del pecado, se apoderan de la persona, ya la persona no tiene una capacidad, una fuerza para vencer. Los espíritus no se vencen con fuerza humana. Los espíritus se vencen con búsqueda de Dios. Entonces, mientras tú no vienes a Cristo y estás en Cristo, sumergido en Cristo, ese espíritu te va a visitar. Fuerte del caso es que por causa de ese espíritu el enemigo me ministraba, o sea, eran dos opciones. El enemigo me decía, quítate la vida. Yo me trancaba en una habitación, loco por quitarme la vida. Pero el Señor me hacía entender, si te quita la vida te vas a perder. Y yo recuerdo que yo, cuando vine a Cristo, fue porque ese espíritu me estaba atacando. Pero en esa vida, batallando con ese espíritu, yo andaba con la pistola enganchada. Yo llegué a dar plomazo en mi barrio. En mi barrio yo era respetado. Porque la gente no se imaginaba con lo que yo estaba luchando. Ni los amigos míos lo sabían. Porque tenía algo. Yo no sentía atracción por los amigos míos. Pero ya cuando ese espíritu empezó a atacarme y yo sabía que iba a sentir atracción por alguien, yo me alejaba de la persona para no alimentar ese espíritu. Yo lo que empecé a tener un espíritu de vergüenza y decía, yo soy la basura más grande. ¿Cómo es que yo vengo a batallar con esto? Entre tanta gente en mi familia, ¿por qué yo? Y yo me aborrecía yo mismo. ¿Sabes qué pensaba yo a veces? Yo decía, si yo hubiese nacido en un país de esos árabes, yo me había ido que me llevaran a la horca o que me ejecutaran. Wow. Porque yo no quería ese espíritu en mí. Es donde yo descubro y le puedo decir a la gente con mucha certeza que es un espíritu. Porque yo no quería nada de eso. Pero esa fuerza me quería empujar hacia allá. Por misericordia de Dios, no permitió Dios que yo me acostara nunca con hombre. Pero ese espíritu me atacaba fuertemente. Y ya cuando me convierto a Cristo, el espíritu seguía atacándome. Yo me convierto bien nítido, formé el ministerio, era líder, en mi congregación era líder. Y ese espíritu estaba controlado. Es decir, ya estaba, pero volví a abrir una puerta dentro del evangelio. El Señor me dijo a mí, había una casa que yo visitaba. Y el Señor me dijo a mí, no visites esa casa. Una mujer que estaba como enamorada de mí, desde que me conoció. El Señor me decía, no visites esa casa. Yo predicaba cerca de ahí. Cuando terminaba de predicar, me paraba allá. Yo no voy a decir la voz de Dios. Caí en un espíritu de masturbación. Por una masturbación que tuve, me hice una masturbación y en la masturbación no confesé ese pecado y seguí normal. Y ese espíritu se apoderó de mí. Yo no sé. Y lo fuerte del caso es que los espíritus no te permiten saber, nunca te enciegan, no te van a permitir saber que fue el pecado que tú cometiste. Y yo decía, Señor, reprende al diablo. Y reprendía y nada. Y para adelante, pastora, mire, me está pasando esto. Y ella me decía, ore, Dios le va a la victoria. Pero ella no sabía. Lo que pasa es que cuando usted hizo ese acto,
le abre una puerta al espíritu de lascivia. El espíritu de Exacto. lascivia se mueve con ese mismo espíritu de sodomismo. Exacto, porque acuérdate que la lascivia lo que es un deseo sexual desenfrenado. Exacto. Y te lleva, Fuera de sea lo- fuera de lo normal, te lleva a acto sexual con hombres, con mujeres, como sea, o que mire todos los tipos de mujeres. Sí. Es así. ¿Qué pasa? Cuando le abro puerta a este espíritu, pero estoy en la iglesia y soy predicador, entonces este espíritu empieza a agarrarme terriblemente. Ya yo estaba, que cuando iba a la escuela, los ojos me hacían así, cuando veía gente del mismo sexo. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Qué vergüenza. De repente en la escuela, habían unas jóvenes que eran lesbianas. Y una como que pudo visualizar que ese espíritu me hacía guerra. Sí, porque esos espíritus se conocen. Se conocen. Claro. Se conocen. Y empezó como a criticar, a hacer el comentario. Pero yo decía, Señor, ayúdame con esto. Yo muchas veces quise que alguien orara por mí y me reprendiera ese espíritu. Ahora, lo fuerte del caso es que un día voy a un culto. Y cuando voy al culto, digo, por dentro de mí, yo quiero, y dice, ¿qué pasa en la persona? Y cuando paso, yo paso para que el predicador ore por mí, a ver si me reprende el espíritu. ¿Sabes lo que me dice el predicador? Hombre de Dios, llénate de Dios y explota eso que hay dentro de ti. Lo más fuerte del caso es todo. Que un día orando desesperado le dije a Dios, Señor, haz algo conmigo con esto. Y me metí en un ayuno 3 días. Digo, tú me transformas, me matas, vas a hacer algo conmigo. Y en el ayuno de 3 días, recuerdo que el último día del ayuno, el Señor me dice, me muestra una visión. Y yo veo una mujer sentada en un sillón. Y me dice el Señor, así te quería poner el enemigo. Wow, como una mujer. Pero yo he luchado. Y me dijo, este espíritu te persigue de niño y no se ha quedado en ti por la oración de tu madre. Y me dijo el Señor, mira, cuando termino el ayuno, me dice, léete Isaías capítulo 9. Capítulo 1, perdón. Cuando dice Isaías capítulo 1, estoy leyendo, y me dice, digo, Señor, pero no veo nada. Y sigo leyendo, no veo nada. Cuando llego al versículo 9, y si Jehová no hubiese guardado un remanente en nosotros, seríamos como Sodoma y también como Gomorra. Y me dijo, lo que hay en ti es un ministerio. Me dijo, yo te puedo libertar de un todo, pero si te liberto te va a ir en pos de tu andanza, hacer lo que tú quieras. Yo quería ser libre para ir a coger todas las mujeres, para ser el hombre que yo quería ser. Y el Señor me dijo a mí, te voy a ir libertando por parte, según me vaya trabajando con esa gente. Y me dio estrategia, me dijo, quiero que me trabaje con esa gente. Y una pregunta, hombre de Dios, porque así como tú, hay muchas madres que son cristianas y están peleando por sus hijos, y están peleando también con este espíritu de sodomismo. Entonces, ¿qué consejo tú le darías a esas madres o a esos padres que sus hijos están siendo poseídos por ese espíritu? ¿Qué consejo tú le darías? Bueno, el consejo que yo le doy es que sigan orando por él y que le den el apoyo como persona. O sea, si el muchacho se quiere inclinar a que es mujer, siendo hombre, que le haga saber que él es hombre, que lo amen, pero hacerle saber, tú eres hombre, tú no eres hembra, tú eres un hombre. Y los padres siempre identificar y saber que es un espíritu. Porque otra cosa, cuando los padres lo rechazan, porque es algo vergonzoso para un padre, ¿no? Cuando el padre lo rechaza y dice, no quiero saber de él, o empieza a darle pela, eso con pela no se va. Ese espíritu, solamente el amor resuelve más. Porque uno de los motores o de los vehículos de transportación del espíritu de homosexualidad es el resentimiento. Cuando hay resentimiento, ese espíritu coge fuerza. Voy a desatar un misterio fuerte. Suelta el misterio. Exacto. Ese espíritu trabaja en combinación, son dos espíritus. Hay uno que trabaja la parte masculina. Los espíritus se dividen en una parte masculina y femenina. Quizás la gente dirá, pero ¿cómo así? Sí.
el reino de Satanás, el reino de Satanás, el reino de la tiniebla, hay una parte masculina y una parte femenina. ¿Cuál es la parte que desempeña la parte masculina? Llevar al hombre al orgullo, a la arrogancia. Pero la parte masculina, una decomposición en la vida sexual de la persona. La parte femenina es un espíritu. Su nombre es Lilith, la serpiente. Y el varón, Samael. Escuche esto. Es el espíritu que pide derramamiento de sangre. Que San Miguel, no. Esa es la regencia que tiene que ver con lo que es derramamiento de sangre. No son espíritus que estoy que mienten, que fulanito, san que yo quién. Ese es quien lo rige. Lo que es violencia, lo que es orgullo. Ese espíritu es quien lo rige. Y los espíritus sexuales, que Santa Marta, que fulanita, la dice, Lilith se llama. Y te lo puedo decir porque en una ocasión le estaba ministrando liberación a una persona en el monte. Y cuando digo, Samael, suéltalo, una persona estaba bastante poseída por muchos demonios y está todo el mundo cogiendo lucha con el tipo. Digo, suéltalo. Y me dice, ¿cómo tú lo sabes? Y yo le dije, no tengo que ver, solo suelta esta alma. Y vi cuando el espíritu empezó a soltarlo. Y le digo, tú Lilith, suéltalo también. El hombre empezó a vomitar. Mira, por muchos tiempos nos han enseñado a nosotros que fulanito, fulantejo, sulanejo, un solo nombre. O sea, no. Y hay personas, perdón que te interrumpa, hay personas que no creen en que los espíritus tienen nombre. Y, o sea, dicen, ¿dónde están los nombres? Jesús le preguntó al gadareno, ¿cómo te llamas? Claro. O sea, tenía un nombre, dijo, me llamo Legión. Hay gente que no cree que los espíritus tienen nombre, los espíritus hay que identificarlos. Mira, Héctor, es que hay algo. La gente, la demonología que conocen es griega. Son los griegos. Pero, ¿quién te enseña a ti que existe un Dios todopoderoso? Israel. A un hebreo tú no puedes decir que Santa Marta, no. Tienes que hablarle de Lilith o Samael. Esos dos espíritus, de esa forma es que se divide el reino de la tiniebla. Pero ok, no vamos a hablar de ese punto. Okay. Ahora, ¿cómo se echa fuera ese espíritu? Estos espíritus que acabo de mencionar de Lilith y Samael, ¿cómo se echan fuera? Mira, porque hay personas que quieren saber también eso. Exacto. Para echar ese espíritu fuera, acuérdate que estuve en una ocasión, hay género que no salen sino con ayuno y oración. Exacto. Es que la persona que posee ese espíritu, o sea, una persona que tú tengas odio, resentimiento, tú no puedes echar fuera a Samael, porque tú estás por debajo de él. Una persona que tenga una vida sexual descompuesta o en desastre, en desorden, no puede echar fuera el espíritu de Lilith. Ahora, ¿por qué yo te hablo a ti con tanta propiedad de este espíritu? Acuérdate que yo te dije a ti que yo luché mucho con ese espíritu. Y cuando yo estuve en un monte de oración, en el año 2018, por causa de unas guerras, unos problemas que tenía, llegué al monte de oración. Y allí en el monte de oración empecé a estudiar la Biblia a profundidades. Y estudiando la Biblia a profundidad en mi proceso de liberación, Dios no le plujo que yo recibiera la liberación mediante quizá alguien orara por mí. Fue un proceso de estudio de la palabra profundamente. Y esto fue donde Dios fue haciendo el trabajo hasta que por fin me libertó. Yo le decía a la pastora del monte, allá siempre, ¿cuándo que Dios lo vas a hacer? ¿Cuándo que Dios me va a libertar? Y ella me decía, tranquilo, ten paciencia, que Dios lo vas a hacer un día. Yo me tomé 3 años en el monte. Pero después de ser evangélico, tenía ya, cuando llegué al monte tenía 3 años o 4 años en el evangelio. Y llegué al monte, Dios me dejó, el Señor me dejó por 3 años
Yo no sabía que me iba a tomar 3 años. Liberándola ya. En mi proceso de liberación. 3 años en el monte, viviendo en el monte. Allá me inscribí en la escuela y empecé a estudiar hasta que... Y cuando estudiaba, mientras estudiaba estudiando, yo decía siempre, yo quiero hacer psicología clínica. Porque yo decía, es que yo sé que la homosexualidad es un espíritu. A mí no me venga nadie con que no, es un espíritu. Y investigando, porque yo viví investigando un día encuentro que dicen que es como un ser oscuro. Y yo digo, ya van llegando a donde el asunto. Ahora, ¿cómo el espíritu de Lilith atrapa a la persona? Bueno, este espíritu, cuando la persona... Vamos a dar estos últimos tópicos para dejarlo para una segunda parte. Cerramos ahí. Ok. Cuando la persona viene a este mundo, el alma viene a este mundo, el espíritu de Lilith se le pega a la persona. Son espíritu homosexual es un espíritu adherido al alma. Por eso que tú ves que la gente siente emociones, pero es que él está adherido al alma. Es como cuando una sanguijuela se pega. Y ese espíritu está adherido al alma. Y al estar adherido al alma, las emociones del alma la controla él. Las emociones de la persona la controla él. Y este espíritu no sale de la persona. Solamente el fuego saca este espíritu. Solamente el fuego saca este Espíritu Santo. Lógico. El fuego del Espíritu Santo es el que saca este espíritu. Es decir, para una persona ser libre de ese espíritu, tiene que tener el real bautismo del fuego del Espíritu Santo. Pero no, porque simplemente tú hablas lengua, no es que tú tienes el bautismo del Espíritu Santo. Es un don que se tiene en ti. Bautismo del Espíritu Santo y fuego es cuando ya realmente el fuego del Espíritu Santo está dentro de ti y ningún espíritu puede morar dentro de ti. Tremendo. Muy fuerte. Familia, vamos a tener que dejar esto una segunda parte porque este hombre tiene demasiadas cosas profundas que decir. Y si le damos todo, ¿verdad? Haríamos un video de 3, 4 horas. Entonces, guarde en su corazón todo esto, comience a ponerlo en práctica. Se nos ha revelado cómo vencer este espíritu de Lilith y de Samael. Jesús habló algo muy poderoso cuando dijo que hay un tipo de género que no sale si no es con ayuno y oración. Hay un espíritu, hay un nivel de espíritu, hay unos géneros que no solamente lo puedes echar fuera porque tú seas cristiano, porque tú seas evangélico, porque tú eres, no. Hay un género que para echarlo fuera hay que estar en un nivel de oración y de ayuno para que pueda salir estos espíritus. Así que muchas bendiciones, familia. Si no te has suscrito, suscríbete, deja tu comentario si quieres una segunda parte y activa la campanita para que los videos que subamos te lleguen, seas el primero o la primera en verlo. Mi hermano Noel, muchas bendiciones, gracias por estar con nosotros. Vamos a una segunda parte. Si usted quiere una segunda parte, escríbalo, déjalo en los comentarios. Así que muchas bendiciones y hasta una próxima.